La lectura del Evangelio para la tarde de hoy la hacemos según el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, los versos del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey marcha a guerra contra otro? ¿No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 10,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Oramos. Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra en la tarde de hoy, que dispone en nuestros corazones tu voluntad y presenta a nosotros tu íntimo deseo. Ayúdanos a recibirla con amor y con honestidad, para así transformar nuestra manera de hacer y podernos nosotros unir a ti y tomar nuestras responsabilidades diarias y hacerlas con placer, ya que eres tú quien obras en nosotros y fortaleces nuestro espíritu. De tal manera, ayúdanos así a ser de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Podemos sentar. Los reveses de la vida, las curvas inesperadas, hacen que nuestra vida tome unos giros muy diferentes, inesperados, y nos lleven por caminos inhóspitos y difíciles de transitar. Experimentando nosotros cosas que pensamos que jamás íbamos a experimentar, o cosas que de lejos habíamos escuchado y decimos: sí. Pero cuando toca acá, al otro lado de la línea, pues todo es muy diferente. Ya lo que era medio gris, ahora sí es oscuro. Y lo que antes era dulce y agradable, ahora es ajenjo y amargo. Así que las cosas y las rutas y los caminos desembocan a lugares que en ocasiones nos asombran por el panorama que podemos ver, pero en otras el panorama que vemos nos asusta. Y la verdad es que nosotros podemos coger las palabras de Jesús y disfrazarlas de la manera en que nosotros querramos en la mañana, y hacer de ellas un Picasso o hacer de ellas un dibujo mío. La diferencia es enorme. ¿Okay? El domingo pasado nosotros hablábamos de Jesús y la manera en cómo hace visible el amor de Dios a través de este hombre que estaba enfermo, hidropónico, en la casa del Señor, el día del Señor. Tema que se repitió la semana anterior, cuando tuvimos a la mujer encorvada, y Jesús llamando también
Y entonces el día del domingo, que el día del Señor, queremos ser unos santurrones. Como si pudiéramos nosotros limitar el amor de Dios a solo un momento o un día en la semana, o a nuestras concepciones que tenemos de cómo las cosas deben de ser y cómo es que las cosas son. ¿Y qué tal si es al revés? Ya se lo saben. ¿Y qué tal si es al revés? ¿Qué tal si nosotros no podemos acomodar la voluntad de Dios como nosotros nos dé la gana y tenemos que hacer según la voluntad de Dios? Como se diría en Puerto Rico, podemos bailar alrededor de la lata, pero al final del cabo, la palabra del Señor prevalece. O sea, después que damos el berrinche y terminamos, la voluntad del Señor permanece ahí para nosotros hacer. Y la verdad es que siempre elegimos el camino sencillo, o nosotros los pastores decidimos tomar aquellos versos o lecturas alternas para buscar la invitación dulce y amable de Dios y la manera dócil en que Jesús habla para entonces opacar o dejar a un lado las cosas que son ásperas y difíciles de trabajar con ellas. Pero si nosotros ciertamente prestamos atención tanto a Deuteronomio 30 del 15 al 20, por el capítulo completo es mi capítulo favorito de ese libro de Deuteronomio. Y si nosotros escuchamos el Evangelio de la tarde de hoy, entonces podemos nosotros comprender qué es lo que qué es lo que hay de frente a nosotros. Y hoy nosotros no podemos elegir sobre una cosa o la otra, sino que tenemos nosotros en la ardua labor y la responsabilidad de llevar muy dentro de nosotros hoy lo que Jesús habla, que no es otra cosa que un copy-paste de lo que habló su papá en Deuteronomio. Ahora pasa que su papá lo dijo de esta manera y él lo dice de la otra, pero ambos están en la misma sintonía y nos están llamando a nosotros y nos están invitando a tomar una decisión. Y son palabras fuertes porque uno te lo presenta, el camino del bien y de la vida, o el camino del mal, el camino de la muerte. Pero ahí están, sin tapujo, presentaditos ahí, blanco y no blanco, por no decir color. Y Jesús dice que el que no es de este, que no rechaza a su mamá, a su papá, a su familia, a su hermano, a su vecino, a su primo, a su amigo, y aún a sí mismo, tampoco puede ser mi amigo. ¿Qué diga? Principio. Nos peinamos, nos hacemos lo que hacemos. Escucha. Porque aunque son unas palabras disruptivas y muy tajantes, siguen siendo la voluntad del Señor. Por si prestamos oído, Jehová nos dice a nosotros que tenemos que hacer. No es que uno esté más abajo que el otro, los dos están ahí. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son todos uno. Pero tenemos nosotros el asunto por donde nosotros podemos caminar. Así que no podemos nosotros escoger qué es lo que nosotros vamos a hacer, sino que la única lección que hay en nuestra vida es la palabra del Señor.
la palabra del Señor, porque aún Pablo nos lo dice también, aún Pablo nos lo dice en la segunda Timoteo capítulo 3, que la palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea capaz y sea perfecto y esté completamente preparado para hacer su voluntad. Palabras poco pequeñas, pues el que te manda te da las herramientas para que tú hagas lo que te dice. No te dice vete y haz esto y no te equipa, te está mandando a hacer algo y te está equipando con su propia palabra, con su propia autoridad y con su propio poder hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y ahí es donde está el propósito, ahí es donde encontramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Y es dirigirnos a nosotros, a su amor y a su voluntad, a la paz y a la reconciliación que ofrece el Evangelio del Señor. Sin olvidarnos lo que tiene que decir Jesús. Y no pensemos nosotros que esta es la primera vez que Jesús habla palabras tan fuertes como esta. A uno le dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando regrese, porque nosotros estamos esperando, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y no crean que yo he venido a poner paz. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Yo he venido a traer disensión, división, conflicto entre el hombre y su gente, entre la madre y la hija, entre el padre y el hijo, la suegra en contra de la nuera, y los enemigos serán su propia familia. Mateo 34. A Nancy le decía los otros días, si acaso vamos al desierto y metemos la cabeza en la arena como los avestruces, podemos hacer eso, pero nos pareceríamos a Jonás, que total terminó siendo la voluntad del Señor. Así que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos dice la carta de Hebreos, y discierne nuestros pensamientos. Pero no lo hace por hacerlo, ni para que nosotros tengamos que pasar por un proceso de restauración, de reconciliación, de arrepentimiento por hacerlo, sino para mostrarnos a nosotros cuál es la gloria, cuál es la autoridad, cuál es el poder y qué tan serio y profundo es el amor de Dios por cada uno de sus hijos y de sus hijas. No lo hace Dios por una vanagloria divina, sino que es su misericordia y su compasión por cada uno de nosotros y por los que no están aquí también. Porque Dios nos ama, nos corrige. No nos corrige fundamentado en furia o en rencor o en odio, sino lo mueve a Él la pasión y el amor que siente por cada uno de nosotros. Y nos lleva a nosotros a ponderar y a meditar que lo único necesario en nuestras vidas es su presencia en nosotros. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Y más abajito dice, porque yo he estado en abundancia, yo he estado en escasez, yo he pasado hambre, he estado satisfecho y por todo he sido entrenado. Y por eso es que puede hacer la aceleración que dice, que aquel que cree en Cristo, todo le es posible. Tanto es así que Él mismo ha dispuesto tanto el camino de la vida como el camino del bien, como el camino de la muerte y el camino de la maldad. No importa por dónde estás transitando,
Las llaves del Hades están en el reino de Dios. Él ni en el infierno manda a otra parte. Esa es la autoridad que tiene Dios. Autoridad que pudiera ejercer sobre nosotros de una manera que nosotros tuviésemos miedo de él. Pero la autoridad y el poder y el amor de Dios nos hace vivir en la confianza y en la seguridad y en la certeza que aun cuando nuestras vidas sean difíciles de llevar y estemos transitando por caminos ásperos y difíciles, Él está con nosotros. ¿Qué es lo que dice por el principio ahí enfrente de su hijo? Léalo. Lea la portada de Corinthians. Ven y sígueme, que Dios te ayudó. Pues se los he dicho anteriormente, esto es un Dios que manda, pero que va. Un Dios que manda y que va. Y el amor lo encontramos en esta primera lectura, cuando Él verdaderamente nos dice a nosotros: y te exhorto a que escojas el camino del bien y de la vida, para que seas próspero y abundante en todo lo que tú hagas. Que es una repetición del cuarto mandamiento: ama a tu padre y a tu madre, tus días te serán alargados. El único con promesa. Y la ratifica, y lo vuelve y lo hace con su hijo. Y su hijo vuelve y la ratifica cuando dice: voy a volver por todos ustedes y me lo voy a llevar, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Y esas son palabras serias también. No son palabras suaves. Porque Él viene por su iglesia. Y es un amor ágape. Tanto lo que mueve al Espíritu de Dios, lo que mueve a su Hijo Jesús y lo que mueve al Dios Altísimo. Y nos invita entonces en la mañana de hoy con certeza y con autoridad a tomar este camino del bien y de la vida, que es la voluntad de Dios y la obediencia solamente que a Él. Y que no escojamos nosotros el camino de la maldad y de la muerte, porque ese, pues ya sabemos cuál es. Y esto verdaderamente acarrea también un propósito y un compromiso de parte de nosotros que emana de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es ceñirnos a la voluntad de los mandamientos de Dios y hacer según sus estatutos. Vamos a resumir. Ámame a mí, no me amas nadie. Otro resumen. No haz mi voluntad. Papá me decía: como yo te digo, evítate problemas. Ahora yo te digo: hagan la voluntad del Señor. Evítese el problema. Es lo que está diciendo. Haz como yo te digo, y yo me encargo del resto. ¿Ah? Porque el que no elija la voluntad del Padre, entonces todo lo contrario le va a acarrear: muerte y mal. Y esas son las condiciones que establece Jehová para la reconciliación y la prosperidad de su propio pueblo. Y eso es lo que nos refleja Jesús con la palabra de la mañana, de la tarde del día. Eso es lo que nos refleja a nosotros. Y yo creo que es lo que nosotros necesitamos escuchar para sacudirnos espiritualmente. Para, mira, wake up, levántate, despierta, abre los ojos. Estás caminando por donde no es. Esto es un aviso. Estás amando las cosas que no tienes que amar. Estás picando fuera del hoyo. Estás guiando en contra del tránsito. ¿Ah? ¡Ay! ¿Qué hago para mirar ahora? Mira a Jesús. Mira la cruz. Mira la clave tumba. Mira la mesa. Eso es lo que está haciendo Jesús. ¿Dónde estás ubicando tu amor que no es Dios? Por eso dice que el que no ama a Dios
Por eso, la semana pasada y la anterior, cuando en el mismo día del sábado la necesidad llegó a las narices de Jesús, Él lo único que hizo fue amar al Padre y encarna ese amor ayudando al prójimo. Ahí. Nosotros decimos que Jesús es humano 100%, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos que Jesús es divino 100%. ¿Sí? Y que esas dos esencias están unidas y no las podemos separar, ¿verdad? Porque si decimos que se pueden separar, eso es herejía. Y esto el primer siglo de la iglesia lo que Dios bendiga. Por lo tanto, no puedo yo decir, lo dice Juan también en su carta, no puedo decir que yo amo a un Dios que no veo y que no puedo amar a un prójimo o a mi vecino que sí veo. Imposible. Porque Jesús está diciendo al que lleva las cosas al igual. Y a eso le ha dicho, con el mismo amor que amas a Dios, con ese mismo amor amas a tu prójimo. En la ecuación del amor de Dios no hay desigualdad. El amor es amor y el amor de tu prójimo es el mismo amor que le tienes a Dios y viceversa. Pero aún así, las palabras de Jesús siguen siendo difíciles, porque yo no dejaría a mi familia al garete. No la dejaría. ¿Saben qué? Le busqué la vuelta. Lutero decía que los textos oscuros se entienden a la raíz de los textos más claros. Vaya. Pues yo busqué una alternativa evangélica cristiana, mismo la disfrazo. Una alternativa evangélica cristiana para poder entender a Jesús. ¿Saben qué dice? Lo puse en mute, lo puse en silencio, lo puse en modo de avión, le apagué el wifi, le apagué la data. Vamos a ver qué me tiene que decir ahora. Vamos a ver cómo te va a escuchar. ¿Vas a ver? Sí. Pues me habló. ¿Es así? Ok. Pues ponte a ver todas las cosas que yo he hecho. Ponte a ver las cosas que yo he hecho. Jesús es aquel Jesús es aquel quien por amor se separa de su madre María y de sus demás familiares para hacer la voluntad del Padre. Y esto sin dejar de amar a su mamá y a sus familiares. Jesús es quien por compasión toca al enfermo y toca a lo inmundo. Es quien come con prostitutas y cobradores de impuestos. Jesús es quien busca al despreciado y al marginado. Es quien perdona a los que lo ofenden y lo injurian. Y no estoy hablando de la cruz. Su vida completa fue injuriada. Completa. Jesús es quien denuncia la maldad, la hipocresía y la injusticia. Jesús es quien siente la miseria de la gente y llora con ellos. Jesús es quien pone su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que si sus acciones son más que sus palabras,
Y son en contra de la sociedad, son en contra de la política, son en contra de la religión. Sus acciones turban el alma como lo hacen sus palabras. No hay diferencia y varianza en lo que hace de lo que dice. Donde están sus palabras, están sus acciones, y donde están sus acciones, están sus palabras. No hay diferencia, no hay varianza. Sigue siendo un amor que no tiene bordes, no tiene fronteras, no tiene límites. Es un amor que sí se desborda y arropa y abarca a todos por igual. ¿Sí? Jesús es quien, por amor, une familias brindando esperanza. Jesús es quien sana las dolencias del cuerpo y las del alma. Es quien transforma lo vil y lo despreciado en vasijas sagradas en usted. Para la honra y para la gloria del Dios Altísimo. Jesús es quien restaura, justifica y transforma la vida de sus propios hermanos y hermanas para que amen a Dios Padre y al prójimo por igual. Jesús es quien incluye, Jesús es quien recibe al despreciado y al marginado, haciéndolo miembro de su propio cuerpo, la iglesia. Jesús es quien resucita al tercer día para abrir los portones del reino eterno de Dios Padre, para darnos vida en abundancia y eterna junto a Él. Sin abrir la boca. Sus acciones gritan bondad, gritan amor, gritan justicia, gritan verdad. Sus acciones son únicas, son contundentes, perturbadoras, disruptivas. Van en contra de la cultura y de todo lo que nosotros tenemos por concepciones. Porque crean esperanza, crean certeza, son fieles y fidedignas en donde nosotros podemos fundamentar nuestra vida. Sus acciones están donde están sus palabras. Ahora que la definición de las acciones del reino de Dios, porque Jesús es el reino de Dios, ¿sabes? Y están puestas bien claras. Y que hemos encontrado que no se trata de odiar, no se trata de aborrecer al otro y a la otra, sino que se trata de amar a Dios sobre todas las cosas. Y que tomar la cruz es tomar el reino de Dios sobre nosotros. Es tomar el ejemplo de Jesús y seguirle porque Él nos ayuda. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Tomar la cruz de Jesús y ser su discípulo es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra.
¿Qué vas a hacer con la invitación de Jesús de ser su discípulo? ¿Continuará bailando alrededor de su palabra o tomará la cruz de Cristo y hará su voluntad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones hoy y siempre. Amén. Familia, Dios